anterior estuvimos, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos trabajando toda la parte de matrices cambio de base. Recordemos que iniciamos con, un momentito, bueno, hicimos algunos ejemplos del teorema de rango más nulidad es igual al número de columnas de la matriz, ¿de acuerdo? Hablamos de coordenadas y cambio de base, y de la matriz cambio de base, ¿de acuerdo? Eso fue lo que trabajamos la clase pasada. En la clase del día de hoy vamos a hablar de bases ortogonales y bases ortonormales, ¿listo? Entonces, ¿qué son las bases ortogonales o bases ortonormales? Y bases ortonormales, ¿listo? Entonces, bueno, entonces ya sabemos qué es una base. Entonces, dado un espacio vectorial cualquiera o un subespacio vectorial cualquiera, sabemos que tiene una base. ¿Qué características tiene esa base? Esa base es un conjunto que genera el espacio y que es un conjunto linealmente independiente, ¿vale? Esas dos condiciones. Además, el número de elementos en la base, recuerden que nos está dando la dimensión de un espacio, ¿ok? Entonces, la idea es que nos interesa ahora unas bases particulares. ¿Cuáles? Unas bases cuyos elementos entre ellos son ortogonales. ¿Qué significaba eso? Recordemos que son ortogonales, significa, digámoslo así, son como perpendiculares. Esto se obtiene o se sabe cuando el producto punto entre cada par de vectores, el producto punto entre esos dos vectores es 0, ¿de acuerdo? Entonces el producto punto, el producto interno o el producto por el producto escalar interno punto es 0. Entonces nos interesan las bases cuyos elementos, cada par de elementos son ortogonales entre sí. Entonces esa sería una base ortogonal. También nos interesan las bases que son ortonormales. ¿Cuáles son esas bases? Son las bases que son, además de ser ortogonales, las normas de cada uno de los elementos de esa base son son vectores unitarios. Entonces esas son las bases ortonormales. ¿Por qué nos interesan ese tipo de bases? Porque ese tipo de bases facilitan los cálculos. Esa es la razón por la cual, pues, una de las razones por las cuales, pues, nos interesan las bases ortonormales, porque ellas permiten, facilitan los cálculos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de eso. Bueno, si alcanzamos, pues empezamos con el proceso de Gram-Schmidt. ¿Qué es el proceso de Gram-Schmidt? El proceso de Gram-Schmidt lo que hace es toma un conjunto cualquiera de vectores y a partir de ese conjunto cualquiera de vectores voy a obtener un conjunto ortogonal y un conjunto ortonormal, pero básicamente es más ortogonal, ¿ok? Entonces, a partir de un conjunto cualquiera, de ese conjunto de vectores obtengo un conjunto ortogonal. Ese es el proceso de Gram-Schmidt. Entonces, digamos, ese es el camino que vamos a seguir ahorita. Lo que haremos, y para finalizar esta parte de matrices, ya eso pues no lo haremos hoy, pues, sino en la siguiente clase, hablaremos de la factorización QR. ¿De acuerdo? Y así ya podemos pasar al siguiente tema, que sería transformaciones lineales, ¿vale? Bien, entonces vamos a hablar de bases ortonormales. Bases ortonormales. Listo, entonces tenemos las siguientes definiciones. Entonces, primero consideremos un conjunto de vectores, sea V1, V2, Vn, un conjunto de vectores, Vn, un conjunto de vectores en un espacio vectorial V. ¿Vale? Entonces, un conjunto de vectores en el espacio vectorial. Entonces, tenemos las siguientes dos definiciones. Decimos que ese conjunto de vectores, V1, Vn, es, permítame que tengo acá un cable, ya, es ortogonal
si se satisface que cada par de vectores son ortogonales. Si se tiene que VI, VJ, ese par de vectores VI, VJ es ortogonal, son ortogonales. Para IJ igual a 1 hasta N con I distinto de J. ¿Listo? Para I distinto de J. ¿Vale? ¿Qué significa? Recordemos que sean ortogonales. Que sean ortogonales, recordemos que significa que el producto punto entre ese par de vectores es 0. ¿De acuerdo? Esto para IJ de 1 hasta N con I distinto de J. ¿De acuerdo? Bien. Eso significa que sean ortogonales. ¿Qué significa que sean ortonormales? V1, Vn es un conjunto ortonormal. Que sea ortonormal significan dos cosas. Significa que es un conjunto ortogonal y que la norma de cada vector es 1. Entonces significa que V1, Vn es ortogonal y que la norma de cada vector es 1. Son vectores unitarios. V sub I es igual a 1 para I de 1 hasta N. ¿Vale? Eso significa, esas serían nuestras dos definiciones con las que vamos a jugar en esta clase, ¿vale? Con las que vamos a trabajar esta clase. Bien. Por ejemplo, bueno, tenemos pues lo siguiente. Consideremos el conjunto de vectores V1 igual al conjunto de vectores 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios. 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios. V2, el vector 2 tercios, 1 tercio menos 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios. Y V3, el vector 2 tercios menos 2 tercios, 1 tercio. 2 tercios menos 2 tercios, 1 tercio. Vale, voy a verificar. V1, 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios. V2, 2 tercios, 1 tercio menos 2 tercios. V3, 2 tercios menos 2 tercios, 1 tercio. Ok. Entonces, vamos a verificar. ¿Es un conjunto ortogonal? ¿Es un conjunto ortonormal? Vamos a verificar. Entonces, veamos. Entonces, ese conjunto es un conjunto ortogonal. Entonces, V1, V2, V3. Es ortogonal. Entonces, vamos a verificar. Entonces, tenemos que verificar el producto punto para cada pareja de vectores. Entonces, hacemos V1 producto punto V2. Entonces, esto sería igual a V1 sería 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios. Producto punto V2 es 2 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios. Esto entonces nos daría 1 tercio por 2 tercios serían 2 novenos. Producto punto componente a componente, ¿no? Voy a dejarla pues escrita por ahora en esta ocasión. Más, pero y en la siguiente ya hacemos la 2 tercios, 1 tercio. 2 tercios por 1 tercio.
Y finalmente, 2 tercios por menos 2 tercios. Entonces, ¿esto qué nos da? El primer producto, 1 tercio por 2 tercios sería el producto, recuerden que es numerador con numerador, denominador con denominador, quedando 2 novenos más 2 tercios por 1 tercio sería 2 novenos, 2 tercios por 3 tercios, menos 2 tercios sería menos 4 novenos, acá es novenos, ¿no? Y haciendo la suma componente a componente, esto nos da, pues, igual denominador, entonces esto nos quedaría 0, ¿no? Igual denominador, voy a escribirlo, esto es más 2 tercios, menos 4, más 2 novenos, menos 4 novenos, igual a 2 más 2 menos 4, sobre 9, igual a 0, ¿listo? Igual para cada uno de los productos, entonces V1, producto punto V3, cada una de las, entonces V1 es 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios, V3 es 2 tercios, menos 2 tercios, 1 tercio, y esto aquí es igual, entonces, producto componente a componente, este por este nos daría 2 novenos más 2 tercios por menos 2 tercios serían menos 4 novenos más 2 tercios por 1 tercio sería 2 novenos. Por lo tanto, la suma igual denominador, se suman los numeradores nada más, quedando 0. 0 sobre 9, que esto es 0, ¿vale? Bien. Bien, V2 con V3, esto sería, V2 es 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio menos 2 tercios, producto punto, 2 tercios menos 2 tercios, 1 tercio. Esto es igual, producto componente a componente sería 2 tercios por 2 tercios es 4 novenos más 1 tercio por menos 2 tercios es menos 2 novenos. Y finalmente, 2 tercios por menos 2 tercios por 1 tercio sería 2 tercios. Un momentito. Así sí está bien. Sería más menos 2 novenos. ¿Vale? Menos 2 tercios por 1 tercio. Quedando entonces igual la suma de los numeradores 0 sobre 9, que esto es 0, ¿vale? Muy sencillito, ¿ok? Esto es 4 menos 2 sobre 9, que esto es 0 sobre 9, que esto es 0, ¿vale? Lo que estamos diciendo entonces que, por lo tanto, ya está, cada pareja de vectores en ese conjunto son ortogonales y por lo tanto podemos concluir que ese conjunto es ortogonal. ¿Vale? Ahora hagamos, verifiquemos si ese conjunto es ortonormal. Entonces, V1, V1, V2, V3 es ortonormal. Bueno, para verificarlo necesitamos dos cosas. Primero, que el conjunto sea ortogonal. Entonces ya lo tenemos. V1, V2, V3. Ya vimos que es ortogonal. Vale, ahora tengo que verificar que cada vector es unitario, que la norma de cada vector es 1, ¿vale? Entonces, la norma de V1 es igual, recordemos, a la raíz cuadrada del producto de cada una de las componentes al cuadrado. Entonces, V1 es este vector, cada una de las componentes al cuadrado sería 1 tercio al cuadrado
Vamos a ver. Voy a escribir el vector para que 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios. Entonces esto es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. 1 tercio al cuadrado más 2 tercios al cuadrado más la suma de cada una de las componentes al cuadrado. 2 tercios al cuadrado. Luego esto, ¿qué nos da? Esto nos daría raíz cuadrada de 1 noveno más 4 novenos más 4 novenos. Cada uno del numerador y el denominador, cada uno al cuadrado. Y la suma de estas dos cosas, esto sería raíz de esto, igual denominador, entonces la suma de los numeradores nos daría 9 novenos, que esto es raíz cuadrada de 1, que es 1, ¿vale? Muy sencillo. A ver, norma de V2 es igual a la norma de, el vector V2 es 2 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios. Noten que son en valor absoluto, son las mismas componentes, ¿no? En valor absoluto. Entonces, pues la norma nos va a dar lo mismo, ¿ok? Luego esto es la raíz cuadrada de 2 tercios al cuadrado más 1 tercio al cuadrado más menos 2 tercios al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 4 novenos más 1 noveno más 4 novenos, que esto es raíz cuadrada de 9 novenos, que esto es raíz cuadrada de 1, que es 1, ¿vale? Bueno. Norma de V3 igual a la raíz cuadrada de, perdón, el vector V3 es el vector 2 tercios menos 2 tercios, 1 tercio. 2 tercios menos 2 tercios, 1 tercio. Siguen siendo las mismas componentes en valor absoluto. Las mismas componentes en valor absoluto. 2 tercios al cuadrado más menos 2 tercios al cuadrado más 1 tercio al cuadrado. ¿Esto qué nos da? Raíz cuadrada de 4 novenos más 4 novenos más 1 tercio, perdona, 1 noveno. Y esto es raíz cuadrada de 9 novenos, que es raíz cuadrada de 1, que es 1. ¿Listo? Bien, muy sencillito. Lo que significa que los tres vectores son vectores unitarios y así la base es ortonormal. El conjunto, perdón, la base no, el conjunto es ortonormal. Por lo tanto, V1, V2, V3 son vectores unitarios y así la base, el conjunto, y así el conjunto V1, V2, V3 es un conjunto ortonormal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ok, muy sencillito, ¿vale? Vamos a ver, veamos otro ejemplo. Muy sencillo. Tenemos, verifiquemos que si este conjunto de vectores es ortonormal. Entonces, V1 igual al vector 1 sobre raíz de 2, 0, menos 1 sobre raíz de 2. V2 es el vector 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Y finalmente V3 es el vector canónico 0, 1, 0. ¿Vale? 0, 1, 0. Entonces, veamos si este conjunto es ortogonal u ortonormal en R3.
Entonces, veamos. Es ortonormal en el espacio R3, es la pregunta. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar. Primero verifiquemos si son ortogonales. V1, V2, V3, ortogonal. Es ortogonal. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que verificar que el producto punto entre cada par de vectores es 0, que cada par de vectores es ortogonal, perdón. Entonces, verifiquemos que nos da V1 con V2, V1, producto punto V2, esto sería igual a V1 es el vector 1 sobre raíz de 2, 0 menos 1 sobre raíz de 2, producto punto V2, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Bueno, entonces, ¿esto qué nos da? Esto no sería producto componente-componente. Entonces, esto nos da 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 3 más 0 por 1 sobre raíz de 3 más menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 3, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, pues son los mismos términos, pero pues bueno, si quieren hacemos la operación. Esto nos da 1 sobre raíz de 6 más 0 menos 1 sobre raíz de 6, y esto es, por lo tanto, 0, ¿de acuerdo? 0 sobre raíz de 6 o simplemente 0 de 1, ¿vale? Bien. V1, producto punto V3, entonces sería 1 sobre raíz de 3, digo raíz de 2, 0 menos 1 sobre raíz de 2. Producto punto V3, V3 es 0, 1, 0. Luego, ¿esto qué nos da? Este vector, la primera componente con la primera componente, el producto nos da 0 más 0 más 0 igual a 0. Este producto, primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente y tercera componente con tercera componente, el producto, ¿vale? Y finalmente, V2 con V3, esto que es 1/3, perdona, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, ¿vale? Quedando entonces a producto punto 0, 1, 0. Y por lo tanto esto nos da 0 más 1 sobre raíz de 3 más 0, y esto nos daría 1 sobre raíz de 3. Es decir, que los vectores V2 y V3 no son ortogonales. Entonces, V2 y V3 no son ortogonales. Por lo tanto, el conjunto de vectores V1, V2, V3 no es ortogonal y por lo tanto, y así, y por ende, y entonces, no es, y entonces, V1, V2, V3 no es un conjunto ortonormal. ¿De acuerdo? Muy sencillo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora.
Pues, bueno, según la definición, ortonormal es que sea, pues, los conjuntos son ortogonales y que la norma, pues, de uno. Hay un caso en donde, pues, puede que sean ortogonales, pero la norma no de uno, En ese caso se llama el conjunto simplemente ortogonal. y Y, ya, o sea, y también son útiles. Y ya. Pero también nos ah, sirve. Pero pues todo depende, sí, sí señora, pero todo depende del enunciado. Si a ti te dicen verifique si es ortonormal, entonces tiene que cumplir las dos cosas. Si solo te dicen verifique si es ortogonal, entonces pues basta con que no necesariamente son de norma uno. Entonces, si a ti te dicen verifique si este conjunto es ortonormal, y te da que son ortogonales, pero no unitario, entonces respuesta, el conjunto no es ortonormal, ¿vale? El conjunto es ortogonal, simplemente, ¿vale? Y lo mismo, acá en este caso, por ejemplo, si nos ponemos a verificar las normas sí son uno, pero no son ortogonales, entonces simplemente es un conjunto cuyas normas son, sus vectores son unitarios y no, nada más, pero no satisface la ortogonalidad y por lo tanto no es ortonormal ni ortogonal, ¿vale? listo, profe, gracias. Perfecto, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver un teorema que dice lo siguiente. Consideremos un conjunto de vectores en un espacio vectorial. La idea es que esos vectores deben ser no nulos. Se tiene que si ese conjunto de vectores, tengo un conjunto de vectores ortogonales, entonces ese conjunto es linealmente independiente. ¿Qué les estoy diciendo? La ortogonalidad implica independencia lineal. Si ustedes ya tienen tres vectores ortogonales, pueden concluir que esos tres vectores son linealmente independientes, ¿vale? Esa es una cosa muy, muy buena. Sea V1, V2, Vn, un conjunto de vectores en un espacio vectorial, vectores no nulos, en V. ¿Ok? Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. Se tiene que, si el conjunto de vectores es ortogonal, V1, Vn es ortogonal, entonces ese conjunto de vectores V1, Vn es linealmente independiente. Independiente. ¿Vale? Es linealmente independiente. La demostración es muy sencillita, la vamos a hacer rápidamente. Esto con el fin pues de que ustedes practiquen la parte de independencia lineal, pero pues es muy, muy sencillita. Entonces, ¿cómo tenemos que los vectores V1, Vn son ortogonales, es un conjunto ortogonal? Entonces se tiene que el producto punto entre cada par de vectores es igual a 0 para I, J de 1 hasta N con I distinto de J. ¿Vale? Bien. Veamos la independencia lineal. Entonces, veamos que esos vectores son linealmente independientes. ¿Qué es lo que queremos ver? Entonces, queremos ver lo siguiente. Se tiene que V1, Vn, queremos ver que sean linealmente independientes. ¿Qué significa esto? Que si tenemos la combinación lineal alfa 1 V1 más alfa n Vn igual a 0, el vector 0 implica que alfa 1, alfa 2, alfa n, todos los escalares son ceros. ¿Vale? Entonces, tenemos que verificar eso. Veamos.
Entonces, empecemos por tener esa combinación lineal igualada al vector 0. Entonces, tenemos alfa 1 v1 más alfa n vn igual a 0. Lo que voy a hacer es hacer el producto punto a ambos lados por un vector de los del conjunto. Es decir, hago lo siguiente. Alfa 1 v1 más alfa n vn y voy a multiplicar por uno de los vectores del conjunto. Producto.vi para i de igual 1 hasta n fijo. La idea es que empiezo con el fijo, ¿no? Lo fijo. Bien. Y acá puedo hacer propiedades a la izquierda de la igualdad, propiedades del producto por escala. Perdón, acá está igual al, producto, al vector de ceros. Entonces esto sería alfa 1 v1 producto.vi más alfa, acá esto sería alfa 1, no es necesario el paréntesis, pero pues lo voy a poner para hacer un poco más correctos. Alfa nvn producto.vi igual a, pues el producto punto con el vector 0 siempre pues nos da 0, ¿de acuerdo? Pero entonces i está metido acá en este conjunto de vectores. Ahí tenemos que nos está dando 0 para todas las posiciones i distintas de 0. Ah, bueno, me faltaría, perdona, me falta acá hacer lo siguiente. Alfa 1, v1, producto.vi, así sucesivamente, más voy a escribir alfa i menos 1, vi menos 1, producto.vi, más alfa i, vi, más alfa i más 1, vi más 1, producto.vi, más alfa n, vn, producto.vi igual a 0. Pero entonces todos estos productos son 0 y el único que no es 0 es cuando tenemos el mismo subíndice, vi con vi. Luego esto sería 0 más alfa i, vi, producto.vi más 0 más 0 igual a 0. ¿De acuerdo? Esto es por la ortogonalidad, porque vi, producto.vj igual a 0 para i distinto de j. ¿De acuerdo? Entonces nos queda que alfa i, vi, producto alfa i igual a 0. ¿De acuerdo? Esto es un número, alfa i por alfa i. Entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que bueno, tenemos esto, pero ¿esto qué es? Perdone. Esto sería alfa i, ¿esto qué es? La norma al cuadrado, ¿no? La norma de vi al cuadrado igual a 0, ¿vale? Tengo dos números igualados a 0, lo que significa que luego se tiene que alfa i es igual a 0 o la norma de vi al cuadrado es igual a 0, ¿vale? Pero como el vector b sub i es distinto de 0, entonces la norma del vector es distinta de 0. Porque recuerden que un vector es 0 si, solo si, un vector tiene norma 0 si, solo si es el vector 0.
Recordemos esa parte, voy a escribirla por acá. Se tiene que, si tengo que W es igual a 0, si solo si la norma de ese vector es igual a 0. Señales. ¿De acuerdo? Un vector, si la norma es 0, solamente es el caso cuando el vector es 0. ¿Okay? Bien. Pero entonces, como esto es distinto de 0, entonces ¿qué concluye? Por lo tanto, alfa i es igual a 0. Y así, alfa 1 igual a alfa 2 igual así sucesivamente igual a alfa n igual a 0. ¿Por qué? Porque alfa i era arbitrario. ¿Vale? Luego, este conjunto de vectores v1, vn, es linealmente independiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de la demostración? O bueno, ¿alguna pregunta? Bien, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, pues una observación, pero pues aclaración, una observación, pero pues es algo que ustedes pues ya sacan directamente. Es que si tengo un conjunto ortonormal de vectores, entonces ese conjunto ortogonal ese conjunto es ortogonal y por lo tanto linealmente independiente, ¿ok? Entonces tenemos que si tengo un conjunto Vn es ortonormal, sabemos entonces que ese conjunto V1, Vn es ortogonal, perdón. Y por lo tanto, ese conjunto es linealmente independiente, ¿ok? Vectores no nulos en un espacio vectorial V, ¿ok? Bien, bueno, vamos entonces a hablar ahora de bases ortogonales y bases ortonormales. Entonces tenemos la siguiente definición. Entonces, ¿qué es una base ortogonal? Una base es un conjunto que es base y que además es ortogonal. Sus vectores son ortogonales. Y una base ortonormal es un conjunto que es base y que además es un conjunto ortonormal. ¿Vale? Muy sencillita la definición. Entonces, sean V1, Vn, vectores no nulos, bueno, no vectores, en un espacio vectorial V. ¿De acuerdo? Pues van a salir no nulos porque son base, pero pues no. Bueno, entonces tenemos las siguientes definiciones. Entonces decimos que V1, Vn es base ortogonal si se tiene que ese conjunto de vectores es base del espacio vectorial y además es ortogonal, ¿vale? Sí, V1, Vn es base de V y V1, Vn es ortogonal, ¿vale? Se satisfacen las dos condiciones. Muy sencillo. ¿Vale? Y decimos que un conjunto de vectores es ortonormal. Entonces, me queda más fácil copiar y pegar. Es una base ortonormal.
Entonces, ortonormal si el conjunto de vectores es ortonormal. Es ortonormal, ¿vale? Ortonormal, ¿ok? Entonces, muy sencillito. Bien. Veamos ejemplos. Las bases canónicas son bases ortonormales, ¿vale? Entonces, recordemos las bases canónicas de los espacios que trabajamos usualmente. Entonces, tenemos la base del espacio Rn. Entonces, sería E1, que es 1, 0, 0. E2, que sería E2, que sería 0, 1, 0, 0, así sucesivamente hasta EN, que es 0, 0, 1, ¿vale? Esta es la base canónica, que es base ortonormal de Rn. Base canónica y base ortonormal de Rn, ¿vale? Para los polinomios. Entonces, para los polinomios, nuestra base, recordemos, es 1x, 1x, x al cuadrado, hasta x a la n. Es base canónica y base ortonormal del espacio de polinomios de grado a lo sumo de grado máximo n, ¿vale? Para las matrices E y J, que pertenece a las matrices de tamaño m por n, vamos a ver. Entonces el conjunto de las matrices E y J, tal que pertenece a las matrices de tamaño m por n, tal que E y J es una matriz con entradas no nulas, con excepción de la entrada IJ, que es un 1. Perdón. IJ, matriz con entradas nulas. Con entradas nulas, excepto la entrada IJ. Pues, ¿qué es 1? ¿Qué es 1? Esto para I de igual 1 hasta M, J de igual 1 hasta N, ¿vale? Esta es la base canónica. Y base ortonormal de las matrices de tamaño m por n. ¿De acuerdo? Bueno, acá a manera de
algo adicional. Recordemos que la dimensión de Rn es n, la dimensión de los polinomios de grado lo sumo n es n más 1, y recordemos que la dimensión de las matrices de tamaño m por n es m por n. ¿De acuerdo? Bueno, la idea es que en los espacios nosotros tenemos bueno, pues ustedes dirán, pero ¿cómo así si nosotros hablamos del producto punto? Es decir, estamos hablando de bases ortogonales, de ortogonalidad, es decir, estamos hablando de un producto punto, de un producto escalar. Y el producto escalar solo estaba definido en Rn. Y estamos hablando de polinomios y de matrices. ¿Cómo se define el producto punto o el producto escalar o producto interno en estos dos espacios? Pues se define de manera pues unívoca como haciendo el isomorfismo entre el vector de ese espacio, ya sea un polinomio, ya sea una matriz, y su correspondiente vector de Rm, bueno, del espacio isomorfo al cual él es isomorfo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir eso, porque pues estamos hablando de, como les digo, de una ortogonalidad que incluye un producto punto, un producto escalar, polinomios y matrices, que eso no lo hemos definido, pero pues se puede pues entender. Se puede entender y además se puede deducir, mejor la expresión, se puede deducir cómo es ese producto punto. Bueno, entonces observación. Para los espacios vectoriales, de polinomios de grado a lo sumo n, son los p de x que pertenecen a los polinomios, tal que p de x es un polinomio de grado a lo sumo n, de grado máximo o a lo sumo n, es decir, lo que estamos diciendo es que el grado del polinomio p es menor o igual que n, ¿no? Y el conjunto, el espacio vectorial de matrices de tamaño m por n, que estas son matrices A, tal que A es una matriz de tamaño m por n, m por n, ¿de acuerdo? Podemos definir un producto punto, producto escalar o producto interno. Un producto punto, un producto escalar o producto interno. Son los nombres, ¿no? Usando la correspondencia unívoca entre. Entonces, un polinomio Pn y su vector de Rm, ¿no? Entonces sabemos que los polinomios P sub n entonces, como les decía, tenemos el isomorfismo de P sub n isomorfo a R n más 1, donde estamos identificando
bueno, mejor, entre el polinomio de P de X y el vector de, digamos, el polinomio. P de X igual a sub nx a la n más a sub n menos 1, x a la n menos 1, así sucesivamente, más a sub 1x más a sub 0. Se identifica con el vector a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0, ¿vale? Que pertenece a Rn más 1, ¿no? Entonces estamos hablando del isomorfismo entre P sub n isomorfo a Rn más 1, ¿de acuerdo? Bien, y en el caso de las matrices, tenemos una matriz A de tamaño M por N, una matriz de tamaño A11, A1N, AM1, AMN, una matriz de tamaño M por N, ¿de acuerdo? Se identifica con el vector, entonces, A11, A12, A1N, AM1, AM2, AMN, donde estamos identificando las matrices de tamaño M por N con los vectores de tamaño M por N. ¿Vale? Muy sencillito. Entonces, solo voy a poner acá A12, AM2, así sucesivamente. Listo. Ok. Entonces hagamos pues un ejemplo. Hagamos un ejemplo pues para este tipo de, de productos puntos. Bueno. Entonces, vamos a hacer los ejemplos. Entonces, por ejemplo, muy sencillito. Si yo quiero considerar, tenemos estos dos polinomios. P de X igual a menos 3x cuadrado más 8. Q de X igual a Q de X igual a 5x más 1. Polinomios de grado alosomo 2, de grado máximo 2. Definimos el producto punto escalar interno de la siguiente manera. Entonces, el producto punto sería P de X, producto punto Q de X. Esto nos daría, digámoslo así, bueno, bueno, hay que tener la precaución que a veces de pronto este se identifica con el producto normal, ¿no? Pero pues de acuerdo en donde nos estemos moviendo, ¿no?
que puede que digan cómo identifico que ese es el producto punto y no el producto normal de polinomios, ¿no? Pues hagamos la bolita un poquito pues más grande, ¿ok? Entonces este producto lo identificaremos con el producto, el polinomio, vamos a usar el isomorfismo, usemos el isomorfismo P2 isomorfo a R3, que es dado por AX al cuadrado más BX más C, identifico con el vector A, B, C, ¿vale? Entonces acá estaríamos hablando del polinomio, del vector menos 3, 0, 8, producto punto, este sería el vector 0, 5, 1, ¿vale? Y ese producto punto pues ya es en R3, componente a componente, que nos daría menos 3 por 0, sería 0, normal, menos 3 por 0, más 0 por 5, más 8 por 1, que esto nos daría 0 más 8, y es igual a 8. ¿Vale? A 8. Veamos otro ejemplo. Consideremos pues las matrices, estas dos matrices. A igual a la matriz la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la matriz 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Matrices de tamaño 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Entonces, podemos definir un producto punto escalar o interno en las matrices de tamaño 2 por 3. Interno entre en las matrices de tamaño 2 por 3, teniendo en cuenta entonces el isomorfismo de las matrices las matrices de tamaño 2 por 3 son isomorfas a los vectores R6 dado por la matriz A, B, C, D, E, F. Le identifico con el vector A, B, C, D, E y F. ¿Vale? Y entonces ese producto punto entre esas dos matrices hagámoslo con una bolita grande de igual manera para que lo identifiquemos. Estaríamos identificando este producto punto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, producto punto 7, 8, 9, 10, 11, que es componente a componente, 1 por 7, 1 por 7, más 2 por 8, más 3 por 9, más 4 por 10, más 5 por 10, perdona, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? 5 por 11. Un momentito. Es que me faltó un elemento, ¿no? El 12 acá. Ay, el 12. Está acá mal. 11, 12, ¿no?
más 6 por 12, y se hacen esos productos y esas sumas les da 217. ¿Ok? Bueno, entonces, recordemos pues el teorema, observación, tenemos la siguiente observación, recordemos el teorema que nos decía, que nos hablaba de dimensión, linealmente independientes y generar el espacio, esas tres condiciones. Cualquiera de esas de dos condiciones ya se tiene la tercera, ¿no? La tercera condición, y se tendría la base. Entonces tenemos la siguiente observación. Entonces, recordemos lo siguiente. Entonces, recordemos lo siguiente. Tenemos estas tres condiciones. 1, dimensión de un espacio V, es n. 2, consideremos el conjunto de vectores v1, vn en el espacio vectorial v. Y 3, la condición que generada por ese conjunto de vectores es todo el espacio vectorial. Entonces, lo que nos decía el teorema es que si tenemos 1 y 2, implicaría 3, y así tenemos una base, ¿no? Si tenemos 1 y 2, entonces tenemos 3, y así, entonces, se tiene que el conjunto de vectores v1, vn es base de v. Lo mismo si tenemos 2 y 3, esto implicaría 1, y por lo tanto tenemos lo mismo. Y si tenemos 1 y 3, entonces esto implica 2, y tendríamos tendríamos una base. Entonces esto lo voy a copiar, pegar. Profe, una pregunta, ¿eso no se daba era con la independencia lineal? Sí, perdóname, falta, es la independencia lineal. Sí, 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 sí. Conjunto de vectores, eso sí, 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 señor. Linealmente independiente, sí, 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 señor. Linealmente independiente, sí, sí, sí. Claro que sí, para la base. Lo otro simplemente es un subconjunto en el espacio, eso no está diciendo nada. Independencia lineal, linealmente independientes. ¿Vale? Linealmente independientes. Ahora sí, gracias. Sí, señor. Pues entonces en este caso, y sabemos que, y cómo, sabemos que un conjunto de vectores es ortogonal, implica que ese conjunto de vectores es linealmente independiente. La ortogonalidad implica independencia lineal. Entonces podemos combinar, podemos cambiar esta condición de ser linealmente independientes con la ortogonalidad. ¿Vale? Entonces, podemos cambiar la condición 2 linealmente independientes, ¿de acuerdo? Por la condición, voy a llamarla 2 gorrito, o bueno, llamémosla 4, por 4, el conjunto de vectores es Vn es ortogonal. ¿De acuerdo? La voy a llamar 4. Por lo tanto, entonces tenemos lo siguiente. Tendríamos pues las siguientes 4 condiciones. Es decir, entonces tendríamos la condición 1 sería dimensión del
espacio V es M. La condición es que ese conjunto de vectores, la condición 3 es que el generado bueno, llamémosla 2 gorrito para identificarla mejor. 2 gorro. ¿Listo? Entonces 2 gorro es el conjunto de vectores V1, Vn es ortogonal. Y finalmente 3, el generado por ese conjunto de vectores, es todo el espacio vectorial. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos, bueno, puedo copiar y pegar, me queda fácil. Entonces tendríamos la condición, en cambio de la condición 2, voy a ponerle 2 gorrito, 2 gorrito, y acá implicaría 2 gorro. ¿Listo? Momentito. No, esta no la tendríamos porque la ortogonalidad no la tenemos. Pero sí tendríamos lo siguiente, simplemente es base. Bueno, es base. Entonces 1 y 2 implicaría 3, 2 y 3 implicaría 1. Y esto es que tendríamos que el conjunto de vectores base orto de V. No ortonormal, sino solo ortogonal. De V. Bueno, ¿por qué razón 1 y 3 no implica 2? Eso es importante que lo tengan presente. 1 y 3 no implica 2 gorritos, porque no me implica la ortogonalidad, me implica solamente la independencia lineal. ¿Vale? No implica el gorrito, solo implica el 2, no implica ortogonalidad, solo implica independencia lineal. Solo implica independencia lineal. ¿Ok? ¿Vale? Solo implica independencia lineal. ¿Vale? Bien. Veamos entonces un ejemplo. Vamos a ver. Veamos un ejemplo. Entonces, me pregunta si este conjunto de vectores V1 igual al vector 0, 1, 0, V2 igual al vector menos 4 quintos, 0, 3 quintos, V3 igual al vector 3 quintos, 0, 4 quintos, ¿de acuerdo? Es base ortogonal de R3. De R3 es la pregunta. Es la pregunta. Entonces tenemos que ver bueno, tenemos pues, sabemos que la condición de dimensión, entonces, ¿cómo?
La dimensión de R3 es 3. Entonces, basta verificar que ese conjunto de vectores V1, V2, V3 es ortogonal para, es ortogonal, simplemente es ortogonal, ¿listo? Para ver que es un conjunto, es una base ortogonal. Entonces, vas a verificar para ver, para mostrar que ese conjunto es una base V2, V3 es base ortogonal de R3. ¿Por qué? Porque tendríamos dos de las tres condiciones. Las tres condiciones eran, bueno, no dos, sino dos de las que sí son válidas, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos dimensión, ortogonalidad. Dimensión y ortogonalidad implica ya que genera el espacio y es una base ortogonal. ¿Vale? Bien. Entonces, bien. Veamos entonces la ortogonalidad. Entonces hacemos el producto punto V1, producto punto V2. Esto aquí es igual. Entonces esto es 0, 1, 0, producto punto V2, que es menos 4 quintos, 0, 3 quintos. Producto componente a componente este por este, más 0 por menos 4 quintos, más más 1 por 0, segunda componente con segunda componente, y tercera componente con tercera componente, 0 por 3 quintos, esto nos da 0 más 0 más 0, que es 0. Entonces, esos dos vectores son ortogonales entre sí. V1 con V3, 0, 1, 0, producto punto, 3 quintos, 0, 4 quintos. Esto sería 0 por 3 quintos, más 1 por 0, más 0 por 4 quintos. Y esto nos da 0 más 0 más 0, 0 más 0, que es 0. Y faltaría la combinación, verificar que el par de vectores V2 y V3 también son ortogonales. V2 es menos 4 quintos, 0, 3 quintos, producto punto 3 quintos, 0, 4 quintos. Bueno, entonces esto es menos 4 quintos por 3 quintos, más 0 por 0, más 3 quintos por 4 quintos. Si nos damos cuenta, pues nos da exactamente lo mismo. Menos 3, menos 4 por 3 sería menos 12 quintos, más 12 quintos. Esto es 0. ¿Listo? Muy sencillito. Por lo tanto, los tres vectores son ortogonales y así ese conjunto es una base ortogonal de 3. Por lo tanto, el conjunto de vectores V1, V2, V3 es ortogonal. Así como la dimensión de R3 es igual a 3 y V1
Bueno, ¿cómo? V1, V2, V3, ortogonal. Implica que ese conjunto V1, V2, V3 es linealmente independiente y la dimensión de R3 es 3, entonces ese conjunto de vectores V1, V2, V3 es base ortogonal de R3. ¿Vale? Muy sencillito. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, vamos a poner acá ejemplo A y B. Ese conjunto de vectores es ortonormal. Es una base ortonormal. Entonces, V1, V2, V3 es base ortonormal de R3. Bueno, pues simplemente ya sabemos que es ortonormal, ya sabemos que es una base ortogonal, perdona. Falta verificar las normas. Ya vimos que V1, V2, V3 es base ortogonal de R3. Falta verificar que las normas de B sub I es igual a 1 para cada uno de los vectores. Entonces, para el primer vector, norma de V1, esto es la norma del vector 0, 1, 0. Esto es la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado, que esto nos da 1. Bien. V2. La norma del vector menos 4 quintos, 0, 3 quintos. Menos 4 quintos, 0, 3 quintos. ¿Está bien? Ok. Entonces es cada una de las componentes al cuadrado, sumándolas, menos 4 quintos al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 quintos al cuadrado. Esto nos da raíz cuadrada de 16 sobre 25. Cada uno, el denominador al cuadrado, el numerador al cuadrado. Más 0, más 9. 3 por 3, 9. 5 por 5, 25. 25 avos. Esto nos da raíz cuadrada de 25 avos, que es raíz cuadrada de 1, que es 1. Y finalmente, el vector V3, que es el vector 3 quintos, 0, 4 quintos. Notemos que son las mismas componentes en valor absoluto. Los mismos componentes pues en otro orden y en valor absoluto, entonces la norma va a ser la misma. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 3 quintos al cuadrado más 0 al cuadrado más 4 quintos al cuadrado. Esto nos da raíz cuadrada de 9 25 avos más 16 25 avos. Ok, 4, numerador al cuadrado, denominador al cuadrado. Esto es raíz cuadrada de 25 sobre 25, que esto es raíz cuadrada de 1, que es 1. Por lo tanto, efectivamente es una base ortonormal de R3. Por lo tanto, V1, V2,
V3 es base ortonormal de R3. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, bueno. Bueno, la cuestión es, bueno, vamos a ver una de las razones por las cuales es fácil, es una de las utilidades de trabajar con bases ortogonales o bases ortonormales. Vamos a ver. Tenemos el siguiente teorema. Entonces consideremos una base ortogonal de V, ortogonal, y un vector cualquiera. Entonces sea V, V1, Vn, igual a V. Una base ortogonal del espacio vectorial V. Y sea W un vector en ese espacio vectorial. Entonces, las coordenadas de ese vector W en esa base ortogonal van a ser lo siguiente. No es necesario ponerse a solucionar el sistema de ecuaciones que hacíamos y esto para ver las coordenadas. Y ya tenemos acá un resultado, que es el siguiente. Cada coordenada sería el producto punto del vector con cada uno de los vectores de la base en el orden establecido, ¿no? Por la norma del vector de la base al cuadrado. Entonces, W producto punto V2 sobre la norma del vector V2 al cuadrado. Así sucesivamente. W producto punto Vn sobre la norma de Vn al cuadrado. Vale. ¿Listo? Es decir, lo que estamos diciendo, que podemos escribir al vector W, perdona, como la combinación lineal alfa 1 V1 más alfa 2 V2 más alfa n Vn, donde los escalares alfa i sería el escalar, el número W multiplicado, producto punto Vi sobre la norma al cuadrado de Vi. ¿Vale? La demostración pues es muy sencillita, la vamos a hacer rápidamente, es muy sencilla. Demostración. Esto con el fin que pues trabajemos con la parte de la teoría. Bueno, tenemos que, como V1, Vn, que es V, es una base, ya me dicen que es una base, de V, y tengo un vector en ese espacio, entonces W es una combinación lineal única de los vectores de V. Entonces, W es una combinación lineal
única de los vectores de la base B. ¿De acuerdo? Esto entonces, ¿qué es? Que W lo puedo escribir como alfa 1 V1 más alfa n Vn para alfa i que pertenece a los reales únicos. ¿Vale? Y de igual 1 hasta n. Lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos en la anterior demostración, multiplico por el producto punto, perdón, lo multiplico por el producto punto a ambos lados de la igualdad. Entonces voy a hacer W producto punto VJ, por ejemplo. Entonces sea J de igual 1 hasta N fijo, lo cojo. Entonces, al tomarlo fijo, no cualquiera, pero es cualquiera, entonces hacemos W producto punto VJ. Y lo mismo al otro lado de la igualdad, en esta igualdad. Entonces quedaría alfa 1 V1 más alfa n Vn, producto punto VJ. Por propiedades del producto punto, podemos distribuir este producto punto con respecto a estas sumas, quedando alfa 1 V1 producto punto VJ, así sucesivamente más alfa n Vn producto punto VJ. Acá producto punto VJ. Bien. Entonces esto es W producto punto VJ igual a alfa 1 V1 producto punto VJ V1 producto punto VJ, así sucesivamente, más alfa n Vn producto punto VJ. Pero los vectores V son ortogonales entre sí, entonces solamente sobrevive el término J, quedando W para ir distinto de eso J, porque es una base ortogonal. Distinto de J, para ir distinta de J. Pero esto que tenemos acá es la norma, quedando entonces W producto punto VJ igual a alfa J por la norma de VJ al cuadrado, falta la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, como los vectores VJ son distintos de 0 por ser bases, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que W producto punto VJ sobre la norma de VJ al cuadrado es igual a alfa J. Esto lo puedo hacer porque la norma de VJ es distinta de 0, pues VJ son vectores distintos de 0 por formar una base, ¿vale? Porque fueron elementos de una base y los elementos de una base no son nulos, o si no, dañaría la independencia lineal, ¿ok? Y ya, ahí está lo que queríamos pues encontrar. Que cada escalar son las coordenadas, esas serían las coordenadas. Por lo tanto, pues ya tenemos que son las coordenadas, es solo reescribir ahí y ya está, vale. Una cosa adicional a tener en cuenta acá es que cuando la base, esto es cuando la base es ortogonal. Cuando la base es ortonormal, pues este denominador es un 1 y se desaparece. Entonces tenemos esa observación o corolario.
Entonces tenemos sea V1, Vn a la B, base ortonormal de V y sea W un vector de V. Entonces, las coordenadas del vector W en la base B serían, entonces estos denominadores son 1. Es muy sencillo. Sería W, producto punto V1, W, producto punto V2, W, producto punto Vn. Es decir, el vector W se escribe como alfa 1 V1 más alfa n Vn, donde alfa i es igual a, los escalares son W, producto punto Vi, para i igual 1 hasta n. ¿De acuerdo? La demostración pues es muy sencillita. Es directo del teorema anterior. Y teniendo en cuenta que como V1, Vn es ortonormal, entonces la norma de Vi es igual a 1 para i de 1 hasta n. ¿Vale? Es muy sencillo. ¿Vale? Bien. Entonces, pues podemos calcular coordenadas de manera muy rápida sin necesidad de solucionar sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Sin necesidad de solucionar sistemas de ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Y sería lo siguiente. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Ok. ¿Están ahí, jóvenes? Esto se me come. Sí, profe. Yo Vale. tengo una pregunta. Señora. En la anterior página de tu cosito de notas hay una palabra que no entendía que estaba antes del vector W. ¿En qué parte será? ¿En azul o en La negro? que está en azul. Ok. ¿Sea? Se dice... Ah, listo. Gracias. Ok. Aquí. Listo. Bien. ¿Listos? Ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, expresar el vector 2, 3 como combinación lineal de los siguientes dos vectores. Expresar el vector 2, 3 como combinación lineal de los siguientes vectores de V1 igual a 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y el vector V2 menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Vale. Bueno, dice expresar ese vector como combinación lineal. Ay, perdón. Expresar ese vector como combinación lineal, ¿vale?
Entonces, lo primero que tenemos que saber si en verdad yo puedo escribir ese vector como combinación lineal de esos vectores es para yo poder escribir cualquier vector de R2 como una combinación lineal de dos vectores, pues la única es que esos dos vectores sean una base de ese espacio de R2. De lo contrario, no podría escribir nunca este vector como una combinación lineal de un solo vector. ¿Ok? Si no, sería pues, bueno, no ser que sea, bueno, sí podría, sí. No, pues sí podría si es un producto escalar, pero directamente se da uno cuenta que no es un producto, no es un múltiplo escalar. Directamente este no es un múltiplo escalar, este vector no es un múltiplo escalar de este vector no es un múltiplo escalar de ese. ¿Qué significa múltiplo escalar? Que 2, 3 es igual a un alfa por un vector nada más, eso es múltiplo escalar. Entonces tengo que escribirlo como una combinación lineal de los dos vectores. Y para que sea una combinación lineal de los dos vectores, necesito que esos dos vectores sean una base del espacio vectorial. ¿Vale? Entonces, vamos a verificar, veamos primero que esa V1 y V2 es base de ese espacio vectorial y verifiquemos que es una base ortonormal de 1. Verificando que V1, V2 es base ortogonal de R2. Bien. Estábamos con azul, escribimos con verde. Listo. Entonces, vamos a verificar que es una base ortogonal. Que sea una base ortogonal, necesitamos dos de las tres condiciones. Ortonormal. Pongamos ortonormal. 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 De R2. ¿Vale? Entonces, vamos a verificar primero que, bueno, sabemos que la dimensión de R2 es 2. Entonces ya tenemos dos vectores, entonces faltaría verificar la ortogonalidad. Entonces veamos que ese conjunto de vectores, V1, V2, es ortogonal. Ortogonal. Ya miramos que sea ortonormal. ¿Listo? Entonces, verificando que es ortogonal, hacemos pues lo siguiente. Entonces, el producto punto entre los dos vectores. Entonces hacemos V1, producto punto V2 igual a ¿quién? Entonces esto sería 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Producto punto menos 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Esto entonces nos da 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 por menos 1 sobre raíz de 2. Este por este. Más este por este. Entonces sería 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces, ¿esto qué nos da? Menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Bueno, ¿esto qué nos da? Esto nos daría 0 porque pues lo estoy sumando y restando la misma cantidad. Entonces, pues eso nos da 0. ¿Vale? Por lo tanto, como ya tenemos que la dimensión es 2 y el conjunto es ortogonal, entonces es una base. Por lo tanto, V1, V2 es ortogonal. Es un conjunto ortogonal. Bueno, vamos a quitar estas dos cosas. Ahora, escribimos como la dimensión de R2 es 2 y
este es un conjunto ortogonal, es ortogonal, entonces ese conjunto V1, V2 va a ser ortogonal de R2, porque tengo dimensión y ortogonalidad, dos de las condiciones, ¿vale? Bien, veamos que ese conjunto ahora es ortonormal. Ahora veamos que V1, V2 es ortonormal. Entonces, ya sabemos que es ortogonal. Falta ver que las normas son 1. Ya vimos que V1, V2 es ortogonal. Falta ver que la norma de VI es 1. Veamos. Entonces, veamos para cada uno de los dos vectores. Entonces, norma de V1. Es decir, la norma del vector V1 es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Esto aquí es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado. 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Bueno, esto nos da un medio, cada una de las numerador al cuadrado, denominador al cuadrado. Entonces, un medio más un medio. Esto nos da raíz de 2 medios. 1 más 1 es 2. Que esto es igual a raíz de 1, que es, ¿vale? Muy sencillito. Acá es igual denominador, ¿no? Entonces hago la suma directa, ¿no? 1 más 1 sobre 2, igual denominador. Entonces esto quedaría raíz de 2 sobre 2, que es raíz de 1, que es 1. Bien. La norma del otro vector. Norma de V2. Esto es la norma del vector. El vector V2 es menos raíz de 2, raíz de 2. Menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces, cada una de sus componentes al cuadrado, si nos damos cuenta, son las mismas componentes que el vector anterior, pues, en valor absoluto, ¿no? Y el cuadrado, pues, me quita esa raíz. Ese menos, perdón. Menos al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Y está exactamente esto mismo. Ver, pegar. ¿Vale? Entonces tenemos norma 1. Bien. Por lo tanto, ese conjunto de vectores V1, V2 es base, es ortogonal. Es ortonormal. Y podemos concluir que así ese conjunto de vectores V1, V2 es base ortonormal. Como V1, V2 es base de R2 y es ortonormal. Entonces, V1, V2 es base ortonormal. Bueno, ¿qué nos falta? Calcular las coordenadas para hacer la combinación lineal, ¿vale? Para hacer la combinación lineal. Es base ortonormal de R2.
Entonces, ahora vamos a calcular las coordenadas. Entonces, calculemos las coordenadas del vector 2 que me están pidiendo. El vector que me están pidiendo es el vector 2, 3 en esta base. Entonces, coordenadas del vector 2, 3 en la base V1, V2. Como es base ortonormal, ¿cuáles son las coordenadas? Es simplemente el producto punto de los vectores por cada uno de los elementos de la base. Bueno, voy a ponerlo sobre la norma, pero ya sabemos que la norma es 1. Entonces, pues, pero bueno, voy a escribirlo, pues, para que lo tengan en cuenta. 2, 3, V2, 2, sobre la norma de V2 al cuadrado. Vale, cerramos. Bueno, esto es porque sabemos que V1, V2, base ortogonal. Y tenemos la otra igualdad por el hecho de ser V1, V2, base ortonormal. ¿Cuál sería? Las normas estas son 1. Entonces, pues estaríamos dividiendo entre 1 y solamente nos queda el producto punto, cada uno de los productos puntos. 2, 3 producto punto V1, 2, 3 producto punto V2. ¿Vale? Por lo tanto, es hacer los productos puntos y ya está. Entonces, esto es 2, 3, producto punto V1. V1 es el producto punto 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Vale? Y el otro es 2, 3, producto punto menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Entonces esto es componente a componente, sería 2 por 1 sobre raíz de 2, más este por este, más este por este. Primera componente, segunda componente, 3 por 1 sobre raíz de 2. Y acá es 2 por menos 1 sobre raíz de 2, más 3 por 1 sobre raíz de 2. Listo, entonces ¿esto qué nos da? Esto sería igual a la primera componente de las coordenadas. Entonces esto es 2 sobre raíz de 2 más 3 sobre raíz de 2. Y la segunda componente es menos 2 sobre raíz de 2 más 3 sobre raíz de 2. Bien, esto aquí es igual, entonces esto sería 5 sobre raíz de 2, igual denominador, y esto sería 1 sobre raíz de 2. Y esas serían nuestras coordenadas, ¿vale? Entonces, así, las coordenadas del vector 2, 3 en la base V1, V2 son 5 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. 5 raíz de 2, 1 raíz de 2. Por lo tanto, la combinación lineal es el vector 2, 3 lo escribo como 5 sobre raíz de 2, el primer vector de la base, que sería V1, más 1 sobre raíz de 2, el segundo vector de la base, que es V2, y ya está. ¿Vale? Muy sencillito. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Vale? Tenemos un ejemplo adicional. Lo que voy a hacer es incluirlo en las notas, ¿ok?
Ya lo vamos a mirar, solo voy a poner el enunciado y lo miramos y lo voy a incluir. No me voy a poner a hacerlo, sino lo miran y si tienen alguna pregunta me cuentan, pero pues es muy sencillo, ¿no? Consideremos el conjunto B igual a el conjunto 1 sobre raíz de 5, 0, 1, 2 sobre raíz de 5, el vector menos 2 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5, 0, 1 sobre raíz de 5, y el vector 0, 1, 0, ¿vale? 1 sobre raíz de 5, 0, 2 sobre raíz de 5, segundo vector es menos 2 sobre raíz de 5, 0, 1 sobre raíz de 5, y el tercer vector es 0, 1, 0. Listo. Verificar que D es una base ortonormal de R3 y expresar el vector V que me están dando como combinación lineal de los elementos de V. Verificar que B es una base ortonormal de R3 y expresar el vector V igual a 2 menos 3, 1, V 2 menos 3, 1 como combinación de los elementos de V. Combinación lineal de los elementos del conjunto V. ¿Listo? Entonces, muy sencillito, es lo mismo que venimos haciendo. Entonces vamos a verlo acá rápidamente. Un momentito, cambio de base. Ay, no, esto no es. Perdón. A ver, no lo tengo, no lo he descargado. Tendré un correo. A ver, rápidamente. Entonces, que estamos acá. Entonces, permítanme. No, sí. Este es. Factorización coherente. No, este no es. Es este que está abriendo. Entonces, abriré. Vamos. Y ya está. Abrir. Ok. Vale. Entonces, es el ejemplo que tenemos por aquí. Bueno, está acá. Entonces, muy sencillito, están los tres vectores. Lo primero que tenemos, recordemos, es
La dimensión de R3 es 3, entonces basta tener 3 vectores linealmente independientes para tener la base, pero pues en este caso me interesa la ortogonalidad, entonces basta verificar que son ortogonales esos 3 vectores. Para verificar que son ortogonales, hacemos el producto punto entre cada pareja de vectores, entonces el vector V1 con V2 efectivamente nos da que es 0 el producto punto, el vector V1 con V3 efectivamente nos da 0 el producto, y V3 con V2 nos da 0 ese producto, lo que significa que entonces ese conjunto es un conjunto ortogonal. Como tenemos 3 vectores en R3 que son ortogonales, pues forman una base ortogonal, ¿vale? Forman una base ortogonal de R3. Ahora quiero verificar que es una base ortonormal. Verifiquemos que la norma es 1 para base ortonormal. La normal, para que sea ortonormal, falta verificar que la norma es 1. Entonces, verificamos la norma del primer vector, efectivamente es 1. La norma del segundo vector, efectivamente da 1, y la norma del tercer vector da 1. ¿Eso qué significa? Que entonces, como ya teníamos una base ortogonal de R3 y ya sabemos que las normas son 1, por lo tanto tendremos una base ortonormal de R3. Entonces, para verificar las coordenadas del vector que me están dando, pues simplemente tengo que hacer el producto punto entre el vector y el vector, cada elemento de la base, de esa base ortonormal, ya que el denominador me queda como 1, ya que tenemos una base ortonormal. Si fuera ortogonal, sí, el denominador sería distinto de 1. Pero como es 1, pues simplemente me quedo con el numerador. Y ya es hacer simplemente los productos puntos que tenemos ahí, esos productos escalares, y obtenemos las coordenadas. Al obtener las coordenadas, pues ya tenemos los elementos de la combinación lineal. Muy sencillito, ¿vale? Este ejemplo lo voy a incluir ahí y ya con esta parte finalizamos esto de bases ortogonales, y la próxima clase hablaremos del proceso de Gram-Schmidt. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, ¿vale, chicos? Entonces, nos estaremos escuchando el próximo jueves. Que les vaya bonito. Ok, buena tarde. Y ya en un momento pongo estas notas y ya voy a finalizar la grabación. Buen día, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias.